Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema para esta semana. En la clase anterior explicaba, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo tenía ya programadas las semanas, entonces en este caso lo único que vamos a hacer es solo correr la semana, ¿verdad? Por eso ya está arreglado igual en plataforma. Eliminamos, ¿verdad? La semana del 27 al 1 e integramos la semana del 4 al 8. Vamos a continuar con este tema. La exposición era, ¿verdad? Que todos en este caso, pues, desarrollaran cada uno de los aspectos. Pero como no se puede cumplir, ¿verdad? En este caso con esta situación, entonces lo que voy a hacer es que voy a continuar. Vamos a hacer un pequeño repaso de todos los aspectos. En este caso ya la compañera Elena, ¿verdad? Había explicado en su mayoría. Yo esperaba que los compañeros también intervinieran, ¿verdad? Y pudieran presentar su exposición. No siendo así, pues de todas formas nosotros vamos a continuar con algunos aspectos. Acá dice entonces, ya nosotros teníamos un documento en plataforma, este es otro, en donde lo que nos hace es referencia a aquellos aspectos que ya compartimos en algún momento, pero vamos a hacer un breve resumen de ellos, que es lo que comprende, ¿verdad? La segunda parte. Teníamos entonces acá, dice, los mayas, la civilización maya era un pueblo que vivía en Mesoamérica. Nosotros ya vimos cuáles son esos países en su momento, ¿verdad? Que comprendieron Mesoamérica, era Guatemala, parte de México, eh, en el sur de México y también parte, ¿verdad? De lo que era Honduras. Si nosotros buscamos más allá de ese territorio mesoamericano, vemos que se expandió y que por eso es que nosotros hemos hablado mucho de cómo esas culturas fueron creciendo. Yo les decía, están los zapotecas, los olmecas, los aztecas y todas esas otras culturas que también tienen una similitud con los mayas por el territorio, la cultura, la época en la cual ellos vivieron. Y que lógicamente pues íbamos a tener, ¿verdad? Que iban a tener esa comunicación y por ello es que se establece. Ahora bien, ¿cómo yo me voy a imaginar en este caso a los mayas? Yo les decía, nosotros pensemos, ¿verdad? En las regiones, de cómo estaban establecidas. Hoy en la actualidad nosotros conocemos, por ejemplo, Quetzaltenango, ¿verdad? Nuestro departamento como tal. Existe, por ejemplo, Sololá, Totonicapán, pero por estar comprendidos en un territorio, no veamos ahorita como país, ¿verdad? En un territorio cercano, pues lógicamente vamos a tener una comunicación en el traslado de alimentos, de herramientas, de insumos y cuestiones como esas que nosotros vamos a ir compartiendo. A eso se debe, ¿verdad? Esta situación. Cuando yo les hablaba entonces de los zapotecas, de los olmecas, de los toltecas, de los mexicas, de los teotihuacanes, podría yo establecer, ¿verdad? Que ellos, por el asentamiento que se tenía en el territorio, pues tenían esta comunicación. He resaltado en muchas ocasiones, por ejemplo, también la comparación de otras culturas, por ejemplo, de los egipcios, los griegos, ¿verdad? Que ellos en algún momento por las regiones en que se vivieron, ellos tuvieron que comercializar muchos productos, tuvieron comunicación. Cuando los egipcios esclavizaron a otros grupos, a otras civilizaciones, lo que hacen es que estos grupos, ¿verdad? En este caso, conquistados o en este caso sometidos a esclavitud, aprenden la escritura de los egipcios y la van modificando. He ahí, ¿verdad? Que les decía yo anteriormente que surge la escritura, ¿verdad? De los fenicios y que de los fenicios es la que nosotros tenemos hoy en día. Entonces vuelvo otra vez a destacar estos aspectos. Lo mismo va a pasar entonces con estas culturas de los mayas y cada uno de estos grupos que se van a ir consolidando. En su momento, por ejemplo, lo que es la cultura, en el curso de cultura, nosotros pudimos ver, ¿verdad? Que estaban los quechíes, los cachiqueles, que eran parte de esta civilización grande de los mayas. Entonces, ahora sí, ya veámonos como territorio. O sea, en Guatemala existen, otra vez, vuelvo a mencionar, Quetzaltenango, Sololá, Huehuetenango, Chimaltenango, está Ciudad Capital, etcétera. Todos los departamentos, municipios, caseríos, zonas, etcétera.
que esté establecido. ¿Y qué pasa con ellos? Todos pertenecemos a una misma nación, que es Guatemala, pero tenemos rasgos similares. Entonces acá ya surge esta situación, ¿verdad? Algunos hablan algunos idiomas maternos mayas todavía, ¿verdad? Que son el quiché, el mam, el pocomam, pero también se establece como idioma generalizado lo que es el idioma español. Entonces veamos cómo estas características de este territorio mesoamericano, o sea, son herencia que hoy en día perduran, ¿verdad? A eso se debe que nosotros estamos estableciendo estos distintos grupos. Luego dice, vivieron allí durante mucho tiempo y algunos de los mayas viven allí incluso hasta hoy en día. Y es que volvemos otra vez a destacar, en Guatemala se caracteriza por tener cuatro culturas, ¿verdad? La maya, la xinca, la garífuna y la ladina. Y que nosotros en algún momento pues vimos ya esas cuatro culturas. Entonces conocemos la procedencia de cada uno o el origen, ¿verdad? Que tiene cada uno. Por ejemplo, vimos que los mayas pues fueron los que asentaron el territorio mesoamericano antiguamente, ¿verdad? Lo que hoy nosotros conocemos como Guatemala, como parte del Estado de México. Si vemos entonces, por ejemplo, la cultura garífuna y xinca, dijimos que los garífunas en un momento determinado vinieron, ¿verdad? Con los españoles y que algunos xincas, ellos emigraron a territorios de Belice y que se quedaron asentados ahí por la misma situación de migración, ¿verdad? Ellos no venían hacia Guatemala, ellos iban hacia Norteamérica, pero porque el barco se quedó como un náufrago, ¿verdad? Entonces se queda acá en este territorio de Belice. Y luego la cultura ladina, que serían los mestizos entre lo que es la cultura maya y los españoles, ¿verdad? Como descendencia. Entonces ya no hay una identificación plena, ni maya ni española, ¿verdad? Sino una descendencia de ellos, es una mezcla de estas dos culturas en la sangre, en las personas como tal. Entonces, por eso es que se comprende hoy, ¿verdad? Que existen estas cuatro culturas de las cuales todavía prevalece la maya dentro de nuestro territorio. Los mayas vivieron, dice, hace 4000 años, alrededor de los 2000 antes de Cristo. En este caso, cuando nosotros mencionamos antes de Cristo, es de todas formas una era, ¿verdad? Que en este caso se estableció como cultura. No solamente eran ellos, sino muchas otras culturas. Nosotros ya lo habíamos observado, ¿verdad? En la cultura, vuelvo a repetir, egipcia, griega, romana, ¿verdad? Cómo se fueron desarrollando cada una. Entonces también aparece, ¿verdad? Que ya existía la cultura maya dentro de esta época como tal. Nos menciona sobre algunos alimentos básicos que se tenían, ¿verdad? Que eran cultivados por ellos. Dentro de los mismos se establece el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, entre otros elementos. Hoy en día usted dice, bueno, pero no solo esos alimentos se cultivan hoy, no, es que con la llegada también de los españoles y la comercialización que ha existido, pues se vienen a representar otros elementos que nosotros ya tenemos como parte de nuestro cultivo, ¿verdad? Entonces, desde ahí es como nosotros partimos sobre la base de la alimentación que tenían los mayas en un momento determinado.
Muy bien, tenemos entonces, dice, las primeras ciudades mayas se desarrollaron alrededor de 1750. Los mayas usaban un lenguaje escrito y un sistema numérico, eran buenos para el arte, la construcción de las matemáticas. En este caso, ¿verdad? Hemos recalcado mucho que todo lo que comprende la escritura, la educación de ellos era muy avanzada, tan avanzada que a ellos no les sobran las 4 horas que les sobran al calendario gregoriano, ¿verdad? Que es el que nosotros utilizamos. Por eso es de que existe el año bisiesto, ¿verdad? Porque les sobran 4 horas a cada año. Ellos no, o sea, los días eran muy puntuales y exactos, jamás les sobró ninguna hora. Y en este caso el recuento, perdón, que hacen ellos, ¿verdad? Es de los 20 días con los 13 nahuales y también los 20 nahuales que comprenden, ¿verdad? Esos otros 20 días. Entonces, vean, o sea, la exactitud, la plenitud que tenían, hacen demostrar que la cultura, o sea, destacaba más allá de lo que nosotros pudiéramos conocer hoy en día de ellos. Todo lo que ellos presentan, o sea, va más allá de nuestro conocimiento. Y en algún momento les decía, yo les comentaba, por ejemplo, que podríamos establecer, llamémoslo así, ¿verdad? Podríamos establecer que la educación que ellos modificaron en algún momento resalta o destaca, que va más allá de la comprensión de los escritos que nosotros pudiéramos tener de ellos. Yo me imagino que más de alguno, ¿verdad? Estando hoy en día en su tumba, pues todavía ha de hacer corajes de establecer que nosotros tenemos muy vago conocimiento de ellos, que es una pobreza de lo que nosotros hoy en día conocemos y que todavía más, sin embargo, algunos, ¿verdad? Les he dicho, destacan esta situación como minimizarlos a personas incipientes, cuando en realidad no es así. Dice, los mayas utilizaban pues un lenguaje jeroglífico, utilizaban pictogramas, ¿verdad? Utilizaban algunos iconos. Véase muy bien, cuando nosotros hoy en día, ¿verdad? Visualizamos los iconos tan fácil desde la tecnología. Usted tiene ahorita su celular o su computadora y usted va y, y observa todos los iconos que tiene usted en su celular. Está, por ejemplo, la M de color naranja, ¿verdad? Sería Moodle. Está, por ejemplo, la camarita con fondo azul, ¿verdad? Que es Zoom. Está, por ejemplo, la F, ¿verdad? Con un fondo azul que es Facebook, está el telefonito que dice de color blanco, ¿verdad? Y el fondo verde, que sería el WhatsApp. Y yo podría seguir citando muchos otros ejemplos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya ellos ya utilizaban esta simbología para poder tener una escritura, una comunicación, cuestión que nosotros hoy en día tenemos en tecnología y que ellos ya lo tenían por escrito. Entonces, desde ahí nosotros podemos observar todos estos elementos. Por ejemplo, dentro del arte, nosotros les he dicho, ¿verdad? En las estructuras, en esos tallados, en esos calcados que ellos marcan, se observa mucho. No solamente veamos ese arte, ¿verdad? Esculpido en paredes, en piedras, por decirlo así, ¿verdad? En un templo, no, veámoslo también en la cerámica, en los utensilios que ellos tenían. Desde ahí podemos nosotros observar todas estas situaciones que nos presentan. Acá tenemos entonces estas situaciones. Dicen, sus sacerdotes estudiaban las estrellas y los planetas. Y en algún momento yo les había mencionado a ustedes, ¿se recuerdan? No solamente tenemos, por ejemplo, que todos tenían acceso a esta educación, sino también era como que una situación, llamémoslo así, ¿verdad? Clasista, porque no todos tenían acceso a estas actividades. ¿Se recuerdan en algún momento que les decía? Había jerarquía, los príncipes, los reyes, los caciques, según el establecimiento que nosotros teníamos. Y luego en una segunda posición ya aparecían los sacerdotes. Y los sacerdotes, pues claro está, se dedicaban a todas las ciencias. Y aquí cuando hablo todas las ciencias, es todo.
no solamente vamos a ver al sacerdote como aquel que desarrolla, por ejemplo, la religión de la cosmovisión maya, no, sino aquí vamos a establecer todas las ciencias. Y como en algún momento habíamos mencionado, por ejemplo, de esta clasificación en la sociedad, el status quo que mantiene cada uno, pues nosotros vamos a observar en su momento que se establece, ¿verdad? Que ellos van a regirse a estrellas, a planetas. Por eso es de que yo les decía, no solamente los dos aspectos, astronomía y astrología, que no es lo mismo al final, ¿verdad? Sino cada una tiene su propia esencia de poderla establecer. De ello es entonces que ellos marcan estas actividades importantes y alguien podría establecer, ¿verdad? Yo les he dicho mucho, cómo ellos, imagínense, ya conocían los eclipses, conocían, por ejemplo, la posición de los planetas, establecían la rotación del sol tan puntual que ellos marcaban los equinoccios y que esos equinoccios no solamente los reflejaron dentro de la escritura y en su calendario, sino los marcaron, ¿verdad? En los mismos, en los mismos palacios o templos que se construyeron. Ahí es como nosotros vamos en ese asombro, ¿verdad? De lo que fueron los mayas en algún momento. La civilización maya, dice, tuvo un mejor momento entre los años 420 después de Cristo y los 900 después de Cristo, siempre. La civilización maya se extendía desde el centro de México hasta Honduras, o sea, traspasando Guatemala, ¿verdad? Y el norte del Salvador. Y por eso es que ese territorio mesoamericano, pues es extenso. Los mayas comerciaron con otras personas en América. Y acá viene otra vez a relucir esta parte. O sea, ellos llevaron sus productos a otros lugares y así como ellos llevaron sus propios productos, pues claro está, ¿verdad? Importaron o importaron otros productos. Entonces ahí nosotros podemos observar cómo se dio esta relación entre diferentes grupos. Esto muestra que intercambiaban mucho y acá viene algo, otra distinción muy importante. Cuando nosotros decimos intercambiar, antiguamente se le llamaba trueque, ¿verdad? Yo necesito algo y me dan algo que compense lo que yo puedo dar a cambio, ¿verdad? No había del todo dinero. Cuando surge ese excedente, ¿verdad? De que yo ya tengo mucho de algo, pero ya nadie me va a cambiar ese algo que yo tengo, entonces surge la moneda. Pero cuando ya empiezan a utilizar como un símbolo de moneda, no es el metal que nosotros conocemos, sino ellos comenzaron a implementar lo que era el trueque, que era el intercambio. Puede ser en especias, en materias, ¿verdad? De distintas, claro está, porque no voy a recibir yo algo que yo ya tengo. Entonces, entre ese intercambio, pues podrían ser las especias, pero después incluyeron a la piedra de jade, incluyeron al cacao, ¿verdad? Como símbolo de moneda entre otras. Cuando descubren el oro, también, ¿verdad? Ya van introduciendo, pero no hay una moneda todavía establecida, solamente esos aspectos. La civilización maya comienza a volverse más pequeña después del siglo XIX después de Cristo, porque ya vienen, ¿verdad? Los españoles y con esa invasión pues empiezan a reducir la población. En este caso, en el siglo XV, vamos a encontrar que se apoderan primero de México. Y es que ahí es donde comienza todo, ¿verdad? Se recuerdan que habíamos hablado de esa parte también en cultura. Dijimos que en este caso el primero que viene, ¿verdad? Es Hernán Cortés, acompañado de Pedro de Alvarado y todos los personajes, ¿verdad? Que les acompañaban. Incluso ya habían hecho esas expediciones y se recuerdan que también aquí volvemos otra vez a retomar, ¿verdad? A don Cristóbal Colón, porque él ya había hecho pues muchos viajes, muchas expediciones. Lo único no es que se hayan presentado del todo, ¿verdad? Sino eran como esas exploraciones que habían tenido. En este caso dice, mantienen una civilización antigua tradicional que va a tener su propia educación, su propia forma de creencia o religión, su propio sistema de educación o simbología matemática, astronómica, astrológica, el calendario, el cultivo, el desarrollo de sus actividades. Y ahí vuelvo otra vez a retomar aquel aspecto que yo les mencionaba.
en que en algún momento, pues, ellos van a tener un ejército solo como, para defender, su mismo territorio, pero no es tanto como para defenderlo, sino para marcar, ¿verdad?, el territorio. Antes de tener, pues, estrategias de combate como tal, no existían, sino solamente era el resguardo de sus áreas, era todo. Por eso fue que hubo un desfase o una descompensación cuando vienen los españoles. Nos dice, ¿cómo vivían los mayas? La vida de un maya, pues, va a ser de acuerdo al estatus social que se va a presentar. En este caso, podríamos, comprender, ¿verdad?, que la vida de un maya noble, es decir, de un rey, de un príncipe, de un cacique, era el maya y sus nobles que tenían una vida fácil. ¿Por qué? Porque solo se dedicaban a gobernar y a disfrutar. Ellos tenían todas sus necesidades cubiertas. ¿Por quiénes? Por los plebeyos, es decir, por aquellos siervos, ¿verdad?, que tenían en algún momento. Incluso, dice, fueron llevados de un lugar a otro en camillas por esclavos. Cuando hablamos nosotros, las camillas no son aquellas camillas que nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad?, en donde se traslada un herido y va acostado. No, sino son aquellas sillas que transportan, ¿verdad?, o llevaban al rey sentado, al príncipe, al faraón, al cacique, al monarca, ¿verdad? Lo trasladaban de un lugar a otro. Entonces, yo les decía, si vamos a ver una situación plena dentro de una sociedad, pues no vamos a verla lejos de un romanticismo, ¿verdad? Solo ver los aspectos bonitos, positivos. Tenemos que esclarecer todo lo que compete en ellos. Entonces, también, si nos damos cuenta, en ellos mismos también existen los esclavos. ¿Y a quiénes servían ellos? Pues definitivamente a la nobleza maya como tal. Nos dice la vida como plebeyo. ¿Qué era la vida como un plebeyo? Estaba llena de trabajo duro. El campesino típico trabajaba como agricultor y no era que si quería trabajar, ¿verdad? Si era agricultor, pues a eso se tenía que dedicar toda su vida, todos los días de su vida. Al comienzo del día, la esposa se levantaba temprano y comenzaba a prender fuego para cocinar. Y eso es algo que destaca mucho, ¿verdad? En la sociedad actual y no solamente en la nuestra, sino en todas. O sea, regularmente todos nos despertamos temprano y lo primero que hacemos, ¿verdad? Es levantarnos y empezar como que a preparar cosas para cocinar. En este lapso de tiempo, nosotros hacemos otras actividades. Y entonces ahí el papel fundamental que se establece dentro de este núcleo vuelve a mencionar a la esposa, a la mujer, como centro, ¿verdad? También de trabajo dentro del hogar. ¿Qué hace hoy en día regularmente una esposa? Pues atiende el hogar y algunas veces trabaja fuera de casa, ¿verdad? Y otras que se dedican solamente al cuidado del hogar. Entonces, ya sabemos cuál es todo el trabajo del hogar. Limpiar, barrer, cocinar, etcétera. Muchas actividades que en algún momento, ¿verdad? Siempre hemos dicho que es un trabajo muy laborioso. Entonces, cuando ya la esposa se levanta temprano a cocinar, a arreglar, a lavar, a asear, etcétera, el esposo se va a trabajar. ¿Y a dónde trabaja? En los campos. ¿Y qué es lo que hace? Cultivar, ¿verdad? En este caso, si se dedicaba al cultivo, qué sé yo, si se dedicaba a la casa, se dedicaba al trabajo artesano, pues a eso esas eran sus obligaciones entonces. Después de un duro día de trabajo, el granjero volvía a casa y se bañaba. Bañarse era una parte importante del día para todos los mayas. Óigase muy bien, los hombres pasaban las tardes trabajando en manualidades como herramientas, mientras que las mujeres tejían telas para hacer ropa. Y eso es algo también que hoy en día, ¿verdad?, prevalece o perdura. Usted sabe que un hombre después de su jornada de trabajo lo que hace es ir a ducharse y a descansar. Y si tiene, por ejemplo, alguna actividad que desarrollar en algún momento en cuanto a, no sé, a la reparación de alguna situación en el hogar, pues a eso se dedica. Mientras que las mujeres, pues regularmente las 24 horas del día, ¿verdad? Las dedican a la casa, al aseo, a la limpieza, a cocinar alimentos, a desarrollar actividades que competen, ¿verdad? Dentro del hogar. Pero en aquel
entonces eran en un tejido en telar, ¿verdad? Pero este tejido no era tan complejo, ¿verdad? Como lo podemos observar aquí. Esta solo es una muestra que nos dice, ¿verdad? De un traje, de una indumentaria, pero en realidad no es esto. Nosotros sabemos claramente que ellos utilizaban telas livianas, ¿verdad? Para poderlas, pues luego ir decorando y utilizándolas según las necesidades que se tenían. La vestimenta maya, dice, la ropa que usaban los mayas dependía de la región en que vivían y su estado social. Recuerde que hoy en día volvemos otra vez a caer a esa comparación que siempre hago. Es lo mismo que hoy en día, ¿verdad? Una persona que tenga acceso pues a lo económico siempre va a estar bien vestido, y el que no tiene mucho acceso económico, ¿verdad? Pues va a andar con su misma ropita. En este caso dice la ropa que usaba, o sea, depende entonces de ese estatus social. Los ricos usaban, aquí aclara, ¿verdad? Y dice, los ricos usaban ropa colorida, hecha de pieles de animales. Y en algún momento tal vez ustedes han visto imágenes o representaciones, por ejemplo, ¿verdad? Que vestían, por ejemplo, pieles de jaguares, ¿verdad? De tigres, de leones, de leopardos. También llevaban, dice, tocados de plumas y joyas elegantes. Los tocados, vamos a llamarle así, ¿verdad? A aquellos penachos o aquellas indumentarias que llevan ellos en la cabeza. Mientras que sus joyas elegantes, pues nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que son en relación a collares, a pulseras, a cadenas, por ejemplo, anillos, em, aretes, que se utilizaban antiguamente. Y que en este caso no necesariamente todos, óigase muy bien, eran de oro, sino una de las piedras importante para ellos, ¿verdad? Fue el jade y otros elementos también que utilizaban. Los plebeyos usaban ropa más simple, los hombres a menudo usaban solamente taparrabos, mientras que las mujeres usaban faldas largas. Tanto hombres como mujeres usaban una manta para envolver sus hombros cuando hacía frío. Entonces acá nos muestra, decía al inicio, de acuerdo al clima era como se establecía, ¿verdad? ¿Quién en pleno solo, en pleno lugar de costa va a utilizar una piel, ¿verdad? Encima, pues definitivamente nadie. ¿Y quién en ciudad fría, ¿verdad? Va a andar solamente con un taparrabo? Pues absolutamente nadie. Entonces vamos a comprender esa posición que se tenía dentro de estas situaciones. Muy bien, me voy a quedar hasta aquí. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. De mi parte no hay ninguna duda, señor. Muchas gracias. A ti, Elena, por responder. Katy, ¿todo bien? Sí, señor, todo bien, gracias. Muy bien. Entonces, por favor, pues me voy a quedar hasta acá. Pueden pasar a su siguiente clase y recordándoles igual, ¿verdad? De todas formas, cómo estamos distribuyendo estas actividades. Les mencionaba entonces que ya llevábamos una parte, ¿verdad? De lo que era la introducción de la vida de los mayas, y pues vamos a seguir viendo esos aspectos y vamos a seguir recordando sobre el tema. Con eso es que vamos a trabajar en esta semana, por favor. Que tengan un feliz día y pueden pasar a su siguiente clase. Gracias, señor, igualmente.